YouTube y les paso el link, ¿ok? Para que la puedan ver cuando ustedes quieran. Ya pues. Tenemos el primer ejercicio y que dice que tenemos una función f, donde el dominio que vemos acá está definido en los reales y ¿a dónde va? Va hacia bueno, a su rango, a su conjunto de llegada, que es de menos pi a pi medios. Ok, pero ¿cuál es esta función? Esta función es f de x igual a arcotangente de x. Ok, y lo que nos pide es que demostremos que la derivada de arcotangente es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ok, ¿alguien tiene una idea de cómo resolver esto? ¿Alguien ya lo ha hecho? ¿Y me puede dar una idea de cómo hacerlo? Porque nosotros ya sabemos por tablas que la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna idea? Aplicando tangente a la función original. Correcto. Entonces, para los que todavía no lo ven muy claro, podemos ir haciendo esto. Obviamente yo voy a llamar aquí a mi función f de x igual al cotangente. Ok, este es mi primer paso. Reescribir, obviamente, todo hasta lo que he dicho nada. Yo sé que f de x yo la puedo llamar y, v, u, como ustedes quieran, pero por facilidad yo la voy a llamar y. O sea, lo de siempre, desde el pre. Y es igual a arcotangente de x. Ok, pero yo también sé una propiedad que, por ejemplo, yo sé que, no sé, si a esto yo le pongo aquí una tangente, esto se va a hacer u. Es una propiedad de las propiedades trigonométricas, de las funciones trigonométricas. Entonces, si yo a todo esto le pongo aquí una tangente, bueno, acá también lo voy a poner, pero no me da el espacio, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces que una tangente de y es igual a ¿qué? A una tangente de un arco tangente de x. Okay. Como yo les acabo de decir, yo sé que esto lo puedo volver a escribir así. ¿Es igual a qué cosa? Esto es como que se simplifiquen, esto te va a quedar aquí x. Y hasta el momento estamos teniendo esto, no hemos hecho nada, no hemos derivado, no hemos aplicado cálculo, simplemente estamos aplicando propiedades trigonométricas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? El ejercicio es bastante sencillo todavía. ¿Ya? Entonces, este es nuestro primer paso. ¿Cuál viene a ser nuestro segundo paso? Identificar, o yo creo que es un micropaso del 1. Ok, si yo sé esto, ¿no? Hasta el momento que me queda esto, x. Pero yo sé que x es igual también a tener x sobre 1. Es lo mismo. Ok, y si yo recuerdo, eh, algo, la tangente aquí es igual al seno sobre el coseno. ¿Y eso qué te quiere decir? A cateto opuesto sobre adyacente. Es decir, que yo normalmente sé esto, ¿no? Aquí es igual a un cateto opuesto sobre un cateto adyacente. Correcto. Entonces, esto en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Y si yo dibujo un triángulo para guiarme, lo voy a dibujar acá, ¿qué me va a quedar? En este caso, mi ángulo ya no va a ser y, no va a ser teta, sino va a ser y. Entonces, aquí me quedaría y. ¿Y ahora qué me quedaría? Cateto opuesto, el de acá, que sería x. Que sería x. Sobre adyacente, que sería 1. Y si es rectángulo, ¿qué sería acá? Sería la raíz cuadrada de x cuadrado. Ok, sigo insistiendo. Hasta el momento yo no he hecho nada. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿O todo claro? Andrés, Nicolás, Briones, Celine, Derek, todos tienen claro esto. Entonces, asumiendo que todos tienen claro esto, si yo cojo esto de acá
Si yo cojo esto de acá y derivo esto respecto a x, ¿qué me va a quedar? ¿Cuál es la derivada de la tangente? Por tablas. Si no me equivoco, es la secante al cuadrado. Y la derivada de x viene a ser 1. ¿Ok? Yo les pregunto, ¿está bien esto que hice yo aquí? ¿O falta algo? Aquí me falta algo. Y esto es por regla de la cadena. ¿Ok? Yo sé que y es una función de x. ¿Ok? Por lo cual, si yo derivo esto de acá, es una función de x porque eso era lo primero que se había definido. Entonces, si yo derivo esto de acá, ¿qué debe ser? La secante al cuadrado de esto por la derivada de lo de adentro. Recordemos, regla de la cadena. ¿Ok? Al final nos quedaría esto. Esto es como la típica derivada. Voy a poner aquí x de f de una función, no sé, de x. Entonces ya saben cómo va a ser esto, ¿no? Esta va a ser la derivada de afuera por la derivada de lo de adentro. Obviamente por la derivada de x. Esto es en sí la regla de la cadena. Si todos lo tienen claro, se van a dar cuenta de esto. Ok, y en este caso y como es función de x va a ser y', y lo voy a dejar aquí. Entonces, si yo solo pongo esto, estaría mal. Entonces, ¿yo qué debo poner para que esté bien? La secante al cuadrado de y por y'. Esto es igual a 1. Correcto. Entonces, es muy fácil darme cuenta que si yo cojo, y yo lo que quiero despejar, ¿qué cosa es? Y', es decir, f' de x, porque es lo que me pide el ejercicio. Es lo que me pide el ejercicio. Esto de acá. Y esto es a lo que yo quiero llegar. Entonces, lo que yo tengo que hacer, obviamente, ¿qué cosa es? Despejar y' de x. Y si yo despejo esto, ¿qué me quedaría? 1 sobre eh, la secante al cuadrado de y. Y yo sé que la secante, bueno, la secante de forma general, ¿a qué es igual? A 1 sobre el coseno. Si está al cuadrado, va a estar al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Y', este coseno se pasaría a multiplicar acá, ¿qué me quedaría? Que y' es igual al coseno al cuadrado de y. Ok, si yo veo el coseno cuadrado de y, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál es el coseno? Primero, ¿cuál es el coseno de este triángulo original? ¿Cuál es? Celine, ¿me lo puedes decir? Ok. El coseno, si yo vengo acá, ¿qué sería? Cateto adyacente sobre, ¿qué cosa? Hipotenusa. Entonces, ¿qué quedaría aquí? 1 sería 1 sobre esto de acá. Okay. Eso te quedaría si yo cojo el coseno. Entonces, recuerda, ¿no? Por propiedades. Yo sé que, por ejemplo, el coseno cuadrado de y, un ejemplo, es igual al coseno de y al cuadrado. Esto se cumple. Por lo cual, ¿cómo me quedaría y'? Si yo ya sé que coseno de y es 1 sobre raíz cuadrada de x. Sería 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Esto está al cuadrado. Por lo cual, ya voy a poner esto como f de x. ¿Cómo me queda? Esto de acá sobre x
sobre x al cuadrado más 1. Y eso es lo que tengo. Chicos, mi pregunta es, ¿alguien tiene dudas con esto? ¿O no? Y miren, aquí ya queda demostrado, ¿no? Por lo cual queda demostrado. Creo que se escribe así. Tienes que ponerle los triángulos. Yo creo que es importante porque la verdad no vi la rúbrica, solamente vi el ejercicio. Pero estoy seguro que en la rúbrica ponen lo de los triángulos. Deberías de ponerlo. Y de hecho lo vas a utilizar bastante cuando estén viendo cálculo integral y vayan a ver integrales trigonométricas. Con su sustitución trigonométrica, tienen que utilizar bastante los triángulos y deben de ponerlo. Para que el profesor por lo menos sepa lo que está haciendo. Ya. Y lo van a utilizar bastante. Eh, o sea, es que es parte del ejercicio. Si me preguntas a mí, para mí es parte del ejercicio ponerle triángulo. Ya. Sí, claro, el coseno, o sea, chicos, pueden preguntarme por audio, no tengo problema. Es para no estar viendo a cada rato el chat. Entonces, claro, pues, yo sé que 1 sobre la secante, por ejemplo, de x, aquí es igual a 1 sobre 1 sobre el coseno de x. Y yo sé que eso se va acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? El coseno de x. Entonces, yo sé que el coseno de x es igual a 1 sobre secante. Y también se va a convertir por el cuadrado. Coseno cuadrado de x es igual a 1 sobre secante cuadrado de x. Por si acaso. Ya. No sé si con esto el que me preguntó tiene claro eso. Ok, listo. Ya. Esto, hasta el momento, es un ejercicio, no me acuerdo cuántos puntos valía, pero era uno sobre conceptos clave. Prácticamente es un poquito más de imaginación y ver las cosas, pero ya cuando ya haces muchos ejercicios de esto se te va a quedar y va a ser bastante hasta mecánico. ¿Ok? Entonces yo creo que si nadie tiene preguntas referente a esto, yo creo que este ejercicio ya está resuelto. Yo sí les pediría, si yo fuera su profesor, sí les pediría que pusieran el triángulo, porque creo que es bueno y creo que ayuda a la gente a entender, porque si no, yo de dónde sé que está sacando esto. Yo cuando vea eso en unos 10 años tengo que entenderlo. A eso voy. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, voy a avanzar. Recuerden que igual pueden interrumpirme. Preferiría que me interrumpan, porque a veces no veo los mensajes. ¿Ok? Entonces voy a avanzar, chicos. En medida que esto ya está, esto fue un ejercicio de examen de mejoramiento. Entonces, eh, yo creo que es bastante viable que lo puedan pasar a la primera. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ok, en el primer ejercicio que abordamos, en el primer ejercicio abordamos derivadas básicas, pero más que todo una demostración. ¿Ya? En este ejercicio estamos viendo un tipo de derivada diferente, por así decirlo, pero es una derivada que se llama eh, derivada en curvas paramétricas. Ok. Ujú. Es paramétrica, claro. Entonces, ¿qué es una curva paramétrica? Es una curva que prácticamente tiene dos variables que dependen de un parámetro. Es decir, si yo les pongo esto de una forma que esto lo van a ver bastante en cálculo de varias variables. ¿Ya? ¿Qué pasa? X y Y, ¿de qué dependen? Dependen de un parámetro. Es bastante lógico. ¿Ya? Y esto es importante que lo aprendan porque, por ejemplo, lo van a ver en cálculo de varias. Entonces tienen a veces funciones, digamos, de X, pero X depende de T, y por ejemplo T depende de V. Entonces es importante saber cómo dependen las variables una de otra. Por eso son paramétricas, depende de un parámetro. ¿Ok? Eso es bastante importante y ténganlo en claro para cálculo de varios. ¿Ok? Entonces, en este caso es mucho más sencillo, no nos vamos a complicar con más parámetros, solo uno. ¿Ok? Y hagamos algo. ¿Qué nos dicen? Que obtengamos la segunda derivada. Recuerden que esto significa la segunda derivada en t igual pi. ¿Ok? ¿De qué cosa? De estas curvas. De una curva de x y una curva de y. Entonces, si yo quiero coger esto, ¿cómo debería verlo? En primer lugar, vamos a ver un caso general. ¿Ya? Un caso general donde
netamente yo dependo aquí de t y de esto, pero no le paremos bola a eso. Entonces, chicos, si en un caso general me pide de y a de x, ¿qué significaría de y a de x? Es bastante lógico pensar, ¿qué pasa si yo divido, si yo multiplico esto por 1? Va a ser lo mismo, o sea, la igualdad no se cambia, no se altera. Entonces, con esto en mente, es importante pensar, ¿yo cómo puedo reescribir el 1? Yo sé que un 1 yo lo puedo reescribir como el cociente entre dos cosas iguales. Pongo un ejemplo, u entre u, v entre v. Entonces, yo con esta idea, yo puedo abordar lo siguiente. Yo sé que de y a que va a ser igual. Aquí yo puedo coger y poner, perdón, puedo poner aquí dt. Ahí sí la estoy alterando, pero ¿qué pasa? Ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que dicen la regla de la oreja, ¿qué va a pasar? Esto va a ser igual a de y por dt, a dt por dx. Es decir, que llegamos a lo mismo. Y esta es la clave de la derivada en curvas paramétricas. Y ya van a ver por qué. Si yo sé que yo puedo reescribir esto, y a la final no voy a alterar la igualdad, como esto de acá, esto a mí ya me permite hacer lo siguiente. ¿Qué me dice aquí? Derivar la curva y que depende de t. Es decir, que si yo quiero esto de acá, ¿yo qué estaría haciendo? Derivar esto de acá. Esto sería 1. Y aquí también, aquí lo mismo. ¿Qué sería acá? Acá sería, a ponerle caso A, nada más derivar qué cosa. Que me derives esta curva respecto a x que depende de t. Okay. Y esto viene a ser lo segundo. Esto viene a ser lo segundo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Esa es la explicación de por qué se hace eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Entonces, ¿qué pasa cuando me piden segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada? Veamos. Si aquí me piden, por ejemplo, la segunda derivada de esto que debe ser igual, por lógica, ¿no? A la derivada de la primera derivada. ¿Sí o no? Esto es correcto. Y si yo definí que esta derivada era igual a esto, ¿cómo sería aquí? Esto. Hasta ahí me va quedando. Hasta el momento no he hecho nada más que reemplazar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta de y de t, ¿ya? Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo puedo coger y decir que esto es absolutamente igual a esto de acá. O sea, estoy multiplicando esto acá, que al final va a ser lo mismo. Y aquí me va a quedar igual de x a de t. Y aquí me tengo que concentrar. ¿Qué pasa acá arriba? Yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo intercambiar los diferenciales y decir que esto va a ser igual a esto de acá, a esto. Y aquí tengo esto de acá. Es decir, yo al principio tengo que esto es igual a esto, ¿no? Que yo para sacar la segunda derivada, en el numerador que tengo que poner, la derivada de la derivada que ya saqué.
Y arriba pongo la derivada de x de t igualita, la copio igual. Y así va a ser lo mismo para la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Eso no va a cambiar y va a ser lo mismo. ¿Ya? Es decir, que si yo ya saqué esto en el primer paso, nada más tengo que volverlo a derivar y poner aquí lo mismo de lo que yo ya saqué acá. Es copiar y pegar. Entonces, por eso esos ejercicios son nada más sencillos, pero hay que hacerlos con orden y dejar las cosas bien marcadas. Entonces, yo con esto en mente, ahora sí yo voy a decir, bueno, ya puedo sacar la segunda derivada porque ya sé cómo se hace. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, voy a poner esto acá. Porque me despacio. Entonces, si nadie tiene alguna pregunta, voy a seguir avanzando. Pueden interrumpirme si quieren. Entonces, ¿qué me pide? Para hallar la segunda, tengo que hallar primero la primera. Entonces va a ser, vuelvo a escribir, ¿no? dy a dx. ¿Qué va a pasar acá? Va a ser lo mismo, ¿no? Aquí va a ser dy a dt. Y aquí va a ser dx a dt. Nada más tengan cuidado de confundirse. Yo por lo general, cuando yo vi la materia ya hace varios años, yo pensaba que, o sea, nada más por orden, como que por lo general uno siempre tiene arriba y después abajo t, abajo x. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo la verdad hago las cosas ordenadas, que es un poquito más difícil, pero si yo quiero sacar la derivada de y a dt, ¿cuál va a ser? Va a ser derivar respecto a t, ¿qué cosa? La curva de acá. 2 por 1 menos el coseno de t. Entonces, si yo quiero derivar esto, ¿qué me queda? El 2 lo dejo igualito, lo puedo sacar y me va a quedar lo mismo acá. Okay. Y esto ya saben, ¿no? Esto va a ser 2 veces, ¿qué cosa? La derivada respecto a t de 1 menos la derivada respecto a t del coseno de t. Yo sé que esto, como es una constante, se hace 0, y esto ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la derivada del coseno? Si no me equivoco es el menos seno. Entonces sería aquí menos el seno de t. Y esto aquí se está multiplicando por 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Positivo, positivo, 2 seno de t. Pero una derivada bastante básica. Y esto va a ser de y a d. Entonces ya saqué lo primero. Ahora lo segundo, a su vez, también es sacar de x a dt, pues. Entonces ya, copio aquí de x a dt y hago el mismo procedimiento, que sería derivar respecto a t la curva de x. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2t seno de t. Ok. Entonces, el 2 va a salir porque es constante. 2 la derivada de t menos el seno de t. Entonces, chicos, yo sé que la derivada de t va a ser 1. Lo voy a hacer por pasos. Entonces va a ser aquí la derivada de esto de acá menos la derivada de esto de acá okay. Aquí va a ser seno de t. Entonces, chicos, esto ya saben. 1 menos, ¿eso saben qué es? El coseno de t. Y aquí nos quedaría nuestra derivada de x respecto a t. Entonces vamos a tener esto aquí. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hice en este momento? Por si acaso. O todo claro. Bueno, creo que está todo claro. Vamos todavía sencillo hasta el momento. Entonces, chicos, ahora sí, yo tengo que reemplazar nada más. ¿Cómo va a ser esto? Hacer la derivada de y de x. Y ya tengo esto de acá. Esto está acá. Lo de arriba, ¿no? El numerador está acá. Pero aquí 2 veces
el seno de t sobre, 2 por 1 menos coseno de t. 2 por 1 menos el coseno de t. Por si acaso, si me llevo a equivocar en algún signo, me avisen. Eso se veces se me van los signos. Entonces, esto se va y va a quedar esto. Entonces, yo aquí ya tengo mi derivada de y respecto a x. Es el seno de t sobre 1 menos el coseno de t. Esta es la primera derivada. Esto es lo primero que yo tengo. Pero a mí me piden lo segundo. O sea, me están pidiendo la segunda derivada evaluada en pi. Es decir, esta de acá. ¿Yo qué les he dicho, chicos? Esto es lo mismo que decir. No, aquí voy a poner igual mejor. Esto es lo mismo que coger y decir, bueno, yo voy aquí a coger y a derivar respecto a t mi derivada que ya hace aquí arriba sobre esto. ¿Sobre qué cosa? Sobre de x a de t. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Derivar esto, esta expresión. Es decir, derivar este de y de x que lo tengo acá, que viene a ser prácticamente seno de t sobre 1 menos el coseno de t. ¿Ok? Y chicos, ¿esto qué es a la final? ¿Es la derivada de qué cosa? Quiero poner... ¿Esto cómo se llama? Se llama, bueno, yo creo que lo conocen, pero se llama la derivada de un cociente. Y esa es la derivada de un cociente. ¿Y cómo se deriva un cociente? Ajá, exactamente, un cociente. Gracias, Derek. Entonces, ¿y cómo deriva un cociente? Creo que para estas alturas deberían de saberlo, pero igual voy a asumir que no lo saben para que igual nadie se me pierda. Entonces, si yo quiero derivar un cociente, lo voy a poner aquí directo para no perder mucho tiempo. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la primera derivada. Bueno, yo lo veo así. Sería este por el segundo sin derivar menos el primero derivado por el segundo sin derivar sobre eh, esto. Eso creo que está claro. Entonces, netamente escoger y derivar tanto esta de acá y copiar. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada del seno? Seno va a ser mi f de t. El f de t va a ser 1 menos el coseno. Entonces, ¿cuál va a ser esto? Pues, mi derivada de f de t, creo que es bastante lógico, creo que ya lo saben, va a ser el coseno de t. Y mi derivada de este de t, de este g de t va a ser el seno de t. Correcto, coseno de t va a ser menos seno, menos menos más y el 1 se va. Y nos queda esto. Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Ya. Creo que no tienen dudas, entonces a la final, a ver, chévere. Entonces a la final, mi derivada respecto a t de y a de x, ya copiando todo, aquí va a ser igual. Va a ser igual, ¿no? A este coseno que está acá, por g de t, que es esto de acá, 1 menos el coseno de t, menos, menos qué cosa, menos g de t, g prima de t, que viene a ser seno, seno prima. Seno de t por f de t, que es seno de t. Esto puedo dividirlo para qué cosa, para g al cuadrado de t, que es esto igual. Lo voy a copiar ahí nomás para ver después que se puede simplificar. ¿Ok? Correcto.
Entonces creo que en este momento tenemos todo ahí bien, no hay ningún problema, seno va a ser seno cuadrado, esto va a ser seno cuadrado, ¿correcto? Esto va a ser 1 menos coseno cuadrado de t. Ok, yo creo que puedo seguir manipulando esto. ¿Esto qué va a ser? El seno cuadrado antes que es igual a 1 menos coseno cuadrado de t. Entonces, voy a reemplazar, ¿no? Voy a multiplicar esto por esto y esto por esto. Y voy a tener coseno de t menos el coseno cuadrado de t menos, miren, 1 menos el coseno cuadrado de t. Esto sobre todo esto. Ok. Nos damos cuenta que pasa que esto se va a ir con esto. ¿Y qué nos va a quedar otra vez? Miren, nos va a quedar el coseno de t menos 1 sobre, miren, 1 menos el coseno de t al cuadrado. Y esto